Hola, muy buenas. Bienvenidos a este análisis en el canal Master Wayne. Esta vez vamos a analizar la película E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg, del año 82, 1982. Y cómo no podía faltar para analizar una película de Spielberg, tenemos a Federico Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Federico, que por si alguien no lo conoce, pues es un gran experto en el cine de Spielberg. Ha escrito este libro que se llama El cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos, que Ujú. yo lo recomiendo muchísimo. Es un recorrido por las películas de cine fantástico de Spielberg y entre ellas esta película, E.T. el extraterrestre. De Tiene hecho, un es el capítulo más largo. Sí, ¿no? Porque además es una película, ahora hablaremos, porque me he releído el capítulo de ET, Ujú. lógicamente, para, para grabar este análisis. Y bueno, no es casualidad que sea el más largo, ¿no? Porque, Mm. según me has dicho alguna vez, es posiblemente tu película favorita de Spielberg, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Es mi película favorita. Y no solo es mi película favorita de Spielberg, es una película también muy importante en mi vida porque la vi con 6 años. No es la primera que vi en el cine, porque ya había ido alguna vez, pero el cine era una cosa más. Pero a partir de ver ET me enamoré del cine. Es decir, es que estuve días obsesionado con la película, pensando en la película. A partir de entonces, pues presté atención cuando hablaban de ella en la tele y tal. Y entonces ya empecé a saber que había un señor que era el director, que era el que la hacía. Ya, o sea, para mí Steven Spielberg es la primera persona a la que he relacionado con la idea de director de cine por aquellos días, ¿no? Bueno, coleccioné los cromos y todo y la verdad es que a partir de entonces presté mucha más atención al cine y me interesó mucho más el cine, o sea que es una película importante en mi vida. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. En mi caso es una película que, a ver, lógicamente estamos hablando de una película famosísima, muy, Ujú, muy, muy popular. Casi todo el mundo la ha visto. De hecho, he puesto en el canal una publicación como diciendo próximo videoanálisis y no he dicho el título, solamente he puesto el fotograma de la ujú. camiseta y ha habido un comentario que me han dejado que decía hay pocas películas que solo con ver una silueta ya sepas, Y ya tanto. sepas cuál es, ¿no? Que no, Sí, que sí. no hace falta saber el título. Y bueno, la verdad es que es una película que en mi caso tampoco es que haya sido, bueno, tan especial como en tu caso, Ujú, pero desde luego, bueno, desde luego sí que me gustaba cuando era niño, eso está claro. Y ahora la he revisionado y ha sido un volver a descubrir esta película porque ahora hablaremos un poco, pero yo ahora que la he revisionado, me he dado cuenta de que es prácticamente una de las películas que mejor te mete en el punto de vista de un niño. ujú. Sin Me, duda. me atrevería a decir, porque, bueno, si quieres hablamos un poco del proyecto. Bueno, si quieres, podemos empezar hablando de que esta película es Spielberg, según apuntas también en tu libro, Ujú, él dice que es la película más personal que ha ujú. dirigido y que curiosamente el origen del proyecto en su cabeza no tenía nada que ver con extraterrestres, sino que iba más por otro lado, ¿verdad? Claro, es que él dice una cosa, él dice, yo no sabría decir cuál es mi película favorita de las que he hecho, pero sí sé que T es la más personal. Y es porque realmente para él era exponer su infancia, ¿no? Y el trauma por la separación y el divorcio de sus padres, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante las declaraciones de cuando empezó a pensar en el proyecto en el año 78, por ahí, diciendo que su próxima película, esto era después de Encuentros en la tercera fase, entonces dice que su próxima película va a ser más pequeña, que va a ser una película intimista sobre un niño, ¿no? La película se iba a llamar After School y sobre un niño, sobre su experiencia en su casa, después de llegar del colegio y tal. Y bueno, pues ese era el proyecto que tenía. Y mientras tanto, mientras está pensando en este proyecto, le sale la primera de Indiana Jones
y le llegan más ofertas y le llega un guión que se llama Night Skies, en el que básicamente es una granja acosada por unos extraterrestres malignos, digamos. Entonces, bueno, a él no le interesaba la idea, que por cierto es muy parecida a señales de Shyamalan, si uno lo Ajá, piensa. ajá. Pero bueno, Es digamos que a él verdad. no le interesó la idea, pero hay una parte del guión hacia el final en la que los extraterrestres al final salen huyendo, se van y se dejan a uno en la Tierra. Entonces, esa idea le gustó y bueno, pues empezó a dar vuelta y entonces en algún momento durante el rodaje de En busca del arca perdida, pues le llegó, digamos, ya el concepto de las dos cosas juntas, ¿no? De la película que quería hacer sobre su infancia, After School, y esta idea del extraterrestre que se queda atrás, ¿no? Y que se queda en tierra. Entonces, es una... Ujú. Muchas veces pasan estas cosas, ¿no? Que una idea surge de cosas que tienes por separado y que de repente, zas, dices, oye, pues esto, una cosa podía ir con la otra, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y además es que si es una película que personal para Spielberg y en la cual indirectamente está hablando de su propia niñez Ujú. y cómo vemos que aquí descaradamente me ha llamado mucho la atención cómo por lo general en esta película siempre usa unos encuadres que están muy como en la vista, Ujú. como la altura de un niño Sí, o también incluso, eh, también incluso me he dado cuenta de que, claro, no es casualidad que el propio ET también sea tan bajito, porque si claro. fuera alto Mm. cambiaría la cosa, claro. Sí, no, es lo que se llaman contrapicado, ¿no? Que es estos planos como tirando hacia arriba. El que un picado es hacia abajo, pues un contrapicado es hacia arriba, ¿no? Y era en efecto para adoptar el punto de vista de los niños, ¿no? Que es el punto de vista dominante en esta película, ¿no? De tal manera que yo diría que la película tiene una atmósfera casi onírica, Sí. ¿no? Como por ejemplo los adultos estos que persiguen a ET son visualizados por Spielberg de una manera totalmente siniestra. Es decir, eh, estamos en un mundo muy cercano a la fantasía, ¿no? A la visión del niño, también un poco de maniqueo de los malos son los malos, los buenos son los buenos, aunque luego lo interesante es que esto cambia un poco, ¿no? Y hacia el final de la película, de repente ya los límites no están tan claros, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, que la idea del punto de vista infantil es fundamental en la película. Sí, sí. Sí, es muy cierto esto que dices de que también pues, me llama la atención cómo se entremezclan los elementos fantásticos en este ambiente que a mí también me ha llamado la atención. Es que, claro, cuando hace tiempo que no la ves y la vuelves a ver, es Mm, como con otros ojos, ¿no? Entonces, le he sacado cosas que no recordaba en su momento. Y es como, por ejemplo, me he dado cuenta de que en esta etapa Spielberg tenía una virtud como de retratar la cotidianidad, ¿sabes? mm, De los personajes. Es que parece que estés en una casa real, mm, parece que eso sea una familia real. O sea, te totalmente. lo filma de tal manera y trabaja con los actores de tal manera que esto también había mucho en Encuentros en la tercera fase, yo Mm. creo. Y en Poltergeist, que la dirigió él, aunque oficialmente no, es decir, Ah, sí. Poltergeist la firma Top Hooper y en teoría Spielberg era el productor, pero por imágenes del rodaje, por declaraciones de actores, de gente del equipo, sabemos que en determinado momento Spielberg asume la dirección de esa película y aunque deja que la firme Top Hooper, en realidad su sello está totalmente en esa película también. Y retrata también esa América de los suburbios que, como bien dices, retrata la cotidianeidad perfectamente. Es que es lo grande de estas películas, tanto Encuentros en la tercera fase como ET, como Poltergeist, es que, por un lado, la parte de la cotidianidad es súper realista, es como dices, parece casi como que alguien se ha metido en una casa con una cámara y está rodando lo que está pasando ahí en ese momento frente a la cámara. Y por otro lado, cómo sabe
introducir el elemento fantástico en ese ambiente, ¿no? Y que no choque, sino que es como si la visión infantil hiciera, porque la visión infantil está también en las 3 películas, como si la visión infantil hiciera Sí. que viéramos algo que está en la realidad, pero que como adultos no podemos ver, ¿no? Es decir, el niño ve un Ujú. poco más allá y el niño pues tiene otra visión, ¿no? Y entonces esa combinación, ¿no? De lo real con lo fantástico, pero lo fantástico no irnos al país de nunca jamás, como en Hook, que por algo yo creo que Hook le salió mal precisamente porque yo creo que a Spielberg lo de irse a un sitio totalmente fantástico y abiertamente fantástico no le funciona. Ya, también le pasó en Mi amigo el gigante, ¿no? Yo creo que a Spielberg se le da muy bien eh, retratar lo fantástico como algo que surge en el mundo real. Y esto lo vemos muy bien aquí. Sí, sí. Cosa que, por cierto, tú antes habías nombrado señales y Shyamalan tiene también mucho de esto, de mezclar Mm. lo fantástico en lo cotidiano. Sí, sí, es verdad. Bueno, es que Shyamalan es uno de los discípulos aventajados de Spielberg, sin duda, y él Sí. mismo lo dice, ¿no? Que es pues, probablemente su más grande influencia, junto con Hitchcock, probablemente, pero hay mucho de Spielberg en Shyamalan, sin duda. Pues ahora que estás diciendo esto de cómo está visto la realidad y tal, me está Ujú, viniendo a la cabeza, por ejemplo, este momento en la película en la cual entran en su casa con estos trajes que parecen como mm, de astronauta. Bueno, no serán de astronautas porque están en la Tierra, lógicamente, ujú, pero parece con la escafandra y tal. Y es que me llama mucho la atención, por ejemplo, incluso el gesto de los actores, así con los mm, brazos extendidos, mm. parece muy como de monstruo, como si el hombre del saco. Son O sea, monstruos. sí, Ujú. sí, sí, pero que ya no hablamos solo de cómo está encuadrado, sino de incluso de la interpretación del actor Claro, claro, que, sí, que está sí. dentro del traje, también está yendo en esa dirección, incluso. Totalmente. Y la iluminación es muy siniestra, ¿no? Hay un momento también en que van varios andando por la calle, que es como una serie de siluetas, ¿no? De personas adultas andando por la calle. La luz es por detrás, con lo cual lo que vemos son siluetas negras, pero está enfocado de tal manera que parece como un monstruo de varias cabezas, ¿no? Parece como que andan al unísono. La película está constantemente usando este tipo de recursos, ¿no? Como lo de las escafandras. Es decir, es totalmente la visión del niño, ¿no? A lo mejor, si lo retratas como un adulto, eh, pues te pondría simplemente a unos señores con escafandra, pues sabes, que entran tal, pero, Ujú. pero no ese aspecto tan amenazador que les otorga, ¿no? Este punto de vista está en la película, incluso en las escenas en las que no están los niños. Porque, por Ujú, ejemplo, me está viniendo a la cabeza el principio de la película, ujú, que me parece magistral. Me parece mm, magistral cómo está rodado eso sin diálogo prácticamente y cómo se las apaña para que en ningún momento veas claramente ni la cara de los ujú. humanos, ni, ni tampoco. Bueno, sí que se vislumbra un poco la cara de los extraterrestres, pero no te los muestra como Sí, luego no se los ves verán. claramente, ¿no? No lo ves claramente, Ujú, exacto. Y eso, claro, y ya con los elementos. Es que solamente la música de John Williams, que por cierto, la música de John Williams en este tramo, en este principio, me ha recordado un poco a la de en Star Wars. sí. Todo lo que tiene que ver, toda la composición de Williams en Star Wars, a lo mejor cuando están C3PO y R2D2 en la primera, ¿no? En el Ujú, episodio 4 que están como descubriendo personajes extraños o que ujú. están en un mundo sorprendente. O incluso el planeta de Yoda, sí. Sí, exacto, es cierto. Sí, Mm, sí, sí. Me ha recordado un poco esa composición, sí, sí. mm, Y, no, pues eso, lo que decía, que en este inicio, y además como, claro, como no te puede mostrar las caras según el planteamiento del rodaje que él elige, pues cómo usa lo de las llaves, ¿no? Para mm, identificar al que va a ser el villano prácticamente a mm. partir de ese Eso momento. es. O sea, tú no sabes ni quién es ni por qué, pero sabes que es el villano. Lo identificas, claro, a partir de entonces cada vez que aparece Spiller enfoca las llaves y ya sabes que está ahí, ¿no? Y que es él. Sí, esta idea que decías, este planteamiento es, que no lo habíamos mencionado, es que durante toda la película
no vemos el rostro de, bueno, durante toda no, hasta cierto momento, ahora no vemos el rostro de los personajes adultos, ¿no? Están ocultos de varias maneras, o bien con un contraluz, como he dicho antes, ¿no? Pones la luz por detrás y lo que ves es una silueta negra que no tiene cara, o enfocándoles de cuello para abajo, o enfocándoles de espaldas, es decir, hay distintos, o con la escafandra, que el reflejo de la escafandra hace que no veas el rostro, es decir, usa distintos recursos para evitar enseñarte el rostro de los personajes adultos, ¿no? Y esto cambia, y es lo interesante, en el momento en el que ET muere, ¿no? Eh, esa escena en la que está rodeado por gente con mascarilla, que nuevamente con la cara tapada por mascarillas y tal, cuando muere, es curioso porque Spielberg además empieza a hacer primeros planos como para subrayar que se quitan las mascarillas y se quitan las escafandras y empiezas a ver rostros de personajes adultos una vez que ET ha muerto. Porque Pero es como si se acabara la magia en ese momento, ¿no? O así. en efecto, ET es como el personaje que representa la imaginación. La imaginación está relacionada con la infancia en el mundo de Spielberg. Entonces, ha muerto la imaginación, ha muerto la infancia y entonces aparecen los rostros de los adultos, ¿no? Es muy Claro. interesante eso, la verdad, es muy interesante ese planteamiento. Hay una excepción que es la madre de Elliot, a la Sí. que sí vemos. Fíjate que es curioso porque Spielberg dice que él enseña la cara de la madre de Elliot porque él la considera un niño más, que se disfraza en Hollywood y tal, perdón, en Halloween, Sí. pero es una entrevista que hizo Spielberg como años después y yo no sé si él, ¿sabes? Es una idea que se ha creado a posteriori, porque viendo la película yo creo que la madre no está tratada como un niño más. De hecho, Claro. hay algo que es muy importante, que es cuando le dice Elliot a la hermana, ¿no? Para convencerla y le dice que solo los niños pueden ver a ET, ¿no? Y es curioso porque hay como 2 o 3 escenas en las que ET se pasea por delante de la madre y la madre ni lo ve. Es que no se da cuenta, ¿no? Una es la del armario, ¿no? Cuando él se pone ahí quieto como si fuera un muñeco más y la madre del armario lo ve, pero no lo ve. Y otra es cuando va como borracho por la casa y ella abre la nevera y tal y está colocando cosas, está ajetreada en su vida de adulta y está delante de ella y no lo ve. Entonces, yo creo que la madre no está incluida en el mundo de los niños en el que Spielberg incluye a Elliot y a sus hermanos, ¿no? Entonces, cuido porque ya te digo que a lo mejor es una explicación que él creó luego a posteriori, porque viendo la película no encaja nada eso de que la madre sea otra niña. Sí, sí, yo estoy contigo. Además, es que es muy evidente. Esas escenas y además cómo sirven para eso que tú estás diciendo Ujú. y a la vez sirven como gag. Porque, Sí, porque además es que a mí la escena esta que me parece delirante, pero muy divertida, en la cual es lo que tú dices, tú están en la cocina y, y es prácticamente imposible. O sí, sea, me sí, recuerda como si fuera el cine de los hermanos Marx o así, ¿sabes? totalmente. Que le pasaba uno por detrás y no, o sea, que era como imposible que no Sí, le sí, viera, sí. pero no le veía, pues me recuerda un poco ese cine cómico así, pues de la imagen, ¿no? O sea, Mm. Sí, muy visual. slapstick. Es Y la y al mismo tiempo es muy creíble. Es que decir, lo hace de tal manera que dices: "¿Pero cómo no lo ve?". Pero al mismo tiempo dices: Es creíble que no lo ha visto. Está tan metida en lo suyo y está tan que ha pasado por delante", ¿no? Y ya te digo, es muy curioso todo esto de cómo juega las barreras entre el mundo infantil y el mundo adulto, ¿no? Y cómo se relaciona ET con cada uno. Y porque luego hay otros personajes que están un poco en la frontera, que es, los niños estos que son un poco ya adolescentes, ¿no? ah, Que le toman el pelo a Elliot, que no se creen, las cosas que les cuenta Elliot. Entonces, estos están un poco en una especie de limbo ahí,
Entonces es muy bonito cuando llegan con las bicicletas a donde han quedado, cuando rescata Elliot a ET con la ambulancia, y llegan con las bicicletas y todos tienen el rostro tapado con algo. Estos tres adolescentes, uno con gafas de sol y otro con un pasamontañas. Y de repente cuando sale ET de la ambulancia, se empiezan ellos a descubrir el rostro también, ¿no? O sea, es como, están ahí como en la frontera, ¿no? Entre los adultos a los que no les vemos el rostro y los niños a los que sí. Y cuando ET se muestra ante ellos, que además es una imagen casi con contenido religioso, ¿no? Es tal como está Sí. rodado, ¿no? Y con Mm. el corazón y todo, es decir, recuerda cierta iconografía cristiana, ¿no? O sea, es la túnica blanca, el corazón rojo, ¿no? Y recién resucitado además, ¿no? Y en ese momento se descubre la cara, ¿no? O sea que es muy curioso. Sí, sí, sí. Y claro, bueno, en realidad tiene sentido, ¿no? Porque si es, al fin y al cabo, o sea, ¿quiénes son una mezcla entre adultos y niños? Pues los adolescentes, ¿no? O sea, que Exacto, están un poco sí. ahí, o sea, que tiene todo el sentido. Y sí que es verdad que en la parte final, con lo de las bicis, ahí es como si abrazaran el mundo Mm, mágico totalmente, eso es. eh, pues 100%, ¿no? Es como, esto lo dices en tu libro, ¿no? Que es como si volvieran a ser niños también ellos en Mm, ese sí, sí, momento. sí, Eh, sí, sin duda. sí, sí, sí. Y pues es que eh, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención del planteamiento y es como es esto de que ET y Elliot estén como unidos Ujú, en los sentimientos, ¿no? Porque, sí, porque es como la empatía ya definitiva, o sea, mm, que incluso cuando uno está borracho, pues el otro se emborracha y todo mm. esto, y cómo eso, que por cierto, el actor que hace de Elliot me parece alucinante. Henry Thomas es alucinante. Henry Thomas. En los extras de los Blu-rays y los DVDs y tal, viene la prueba de casting que le hicieron con una cámara de vídeo, pues estas de principios de los 80 súper cutre, pero todavía capta la escena y dices, es que te deja de piedra. Dices, pues no me extraña que lo cogieran porque es que es increíble, sí, sí. Y además es que cómo hace escenas como esa que está en clase, por ejemplo, Ujú. las caras esas que pone De cuando borracho, sí, de sí. borracho, Sí, sí, sí. dice, es que es un niño borracho. Es increíble. Tal cual. Esto yo, además yo creo que esto que es muy bonito, ¿no? La idea esta de que están conectados, de que cuando uno se está muriendo el otro también, aunque cuando te se muere ya quedan desvinculados, ¿no? Pero yo creo que tiene un significado más profundo, ¿no? Porque eh, para mí viene a decir también que son un poco el mismo ser, porque Spielberg también ha dicho en alguna entrevista que más o menos esta historia viene a representar lo que es su infancia, cuando él pues quedó muy afectado por el divorcio de sus padres. Entonces él se creaba un amigo imaginario, ¿no? Que le ayudaba a escapar de esa tristeza, ¿no? Entonces, claro, ese amigo imaginario, la imaginación infantil, todo esto, ¿no? Eh, el amigo imaginario obviamente eres tú. Entonces, que estén Claro, conectados de esa manera es un poco como decirnos que ET y Elliot son la misma persona. E incluso lo que claro. creo que no sé si lo puse en el libro, la idea, la cosa de que él se llame Elliot, ¿no? Que empieza el nombre con E y acaba con T, ¿no? Entonces, Mm. ahí hay varias pistas que nos llevan a esa idea de ET más como un personaje simbólico, ¿no? De ese aspecto psicológico que necesita el personaje, ese aspecto psicológico que le falta al personaje, esa carencia, esa ausencia que tiene que cubrir con lo que es la imaginación, ¿no? Y ET como representante de esa imaginación infantil, ¿no? O sea que es que es una película que a mí me encanta porque funciona a varios niveles. Es decir, Muy profunda, ¿eh? claro, Es muy si tú la, profunda. si tú la quieres ver como la historia de la amistad entre un niño y un extraterrestre, que es como yo la vi con 6 años y como la ve pues, cualquier persona la primera vez que la ve, ¿no? Sí. Funciona perfectamente, es una historia preciosa. eh, en cambio, si empiezas a profundizar, encuentras todo este contenido que te hace ver que la película también funciona a un nivel simbólico, a un nivel puramente simbólico. Es decir,
yo creo que es una película, fíjate que es una película famosa, pero yo creo que la gente la considera simplemente eso, una historia Sí, es verdad. bonita de un extraterrestre, y yo creo que la gente no le da el valor que tiene como cine prácticamente simbólico, Sí. ¿sabes? Es decir, ese aspecto yo creo que está muy bien trabajado en la película y que no se le da suficiente mérito. Claro, es que es verdad eh, y también es que cuando hablamos de tiburón, también hablamos un Ujú, poco de los simbolismos del propio tiburón, y yo creo que aquí tiene que ver eso también, cómo usa el elemento también, bueno, sí, también fantástico, porque ujú. al fin y al cabo el tiburón de la película también Así era es. era un elemento Era un fantástico. monstruo, sí. Era un monstruo, exacto, Ujú, exacto. En ese caso era negativo y en este ujú. caso es positivo, pero Eso es. todo lo que tiene de bueno, todos los juegos que hay aquí con revelar el aspecto final de ET, por ejemplo, Ujú, también y de ese misterio, me llama la atención por varios motivos. Uno es porque, a ver, está lo obvio, que es que cuando tú empiezas a ver la película y no la has visto, pues, tienes como esa curiosidad en el espectador de: "Ostras, a ver cómo es", ¿no? O sea, ujú, eso está claro. Pero aparte de eso, es que me llama la atención cómo está mezclado en ese proceso en el cual Elliot y ET se conocen, cómo está mezclado, por un lado, el elemento terrorífico, porque ujú, lógicamente el que un niño se encuentre un bicho así, pues, pero a la vez, hay como es como si Elliot tuviera dentro un motor que le impulsara a eso, ujú, porque además con esa conversación que tienen sobre el divorcio de sus padres y de que su padre no está y todo eso, ujú. eh, que es algo que también dices en el libro, que es como justo después de eso es como que él busca una salida, ¿no? O sea, Mm. que Es que es pura narración visual, porque él está fregando los platos, tiene la discusión esta con el hermano que le dice que por qué no se comporta, por qué no crece, le dice, fíjate, ¿no? Que estamos sí, hablando de una película sobre la infancia, y entonces él mira hacia afuera de la ventana, hacia el infinito, ¿no? Hacia el cielo, hacia el espacio, como pidiendo algo, ¿no? Y la cámara sube, ¿no? Es como ese movimiento hacia arriba de la cámara es como ese deseo de Elliot que va hacia el infinito, ¿no? Hacia el espacio. Y es como si ET viniera como respondiendo a esa petición, ¿no? A esa plegaria. O sea, sí. es pura narración visual, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y durante todo ese proceso también, lo que he dicho que me recuerda un poco a Tiburón, también es que cuando he visto el momento ese en el cual él se asoma y ve el columpio moviéndose y Ujú, un cubo de basura, eso me ha recordado como los barriles esos de Tiburón, ¿no? Que ujú, era como ver el personaje o ujú, el bicho, pero sin verlo, ¿no? Pues ahí ujú, era también el usar elementos ujú. que no son el personaje, pero que te hacen que como si estuvieras viendo al personaje, ¿no? Es un rasgo muy distintivo del cine de Spielberg, cómo usa muchas veces, normalmente el cine es un poco, el orden natural es, te enseño la causa, te enseño el efecto, ¿no? Es decir, te Sí, enseño un señor que se tropieza con un cubo de basura y siguiente te pongo un plano del cubo de basura cayendo, ¿no? Pues Spielberg, uno de sus rasgos es que lo hace al revés. Primero te pone el efecto y luego la causa, o directamente se salta la causa y te pones solo el efecto, como en este caso, ¿no? Que ves los columpios y tal. Y eso le sirve pues para crearte mucha más expectación, porque en ese momento todavía no hemos visto a ET claramente. Entonces, y además compartes esa expectación con Elliot, ¿no? O sea que eso lo hace magistralmente y es un rasgo muy distintivo suyo, ¿no? Que luego otros han copiado, ¿no? Y hay gente que lo mm, hace muy bien. Y pues yo que sé, Robert Zemeckis, por ejemplo, que es discípulo de Spielberg, lo ha hecho también en alguna película y tal. Pero yo creo que Spielberg es una cosa que, sobre todo en estos primeros años, hace muy a menudo. sí, 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 sí. Y también ese cobertizo con esa luz, Mm, que si lo piensas dices: "Bueno, pues si se van a dormir", digo yo, que claro. apagarán la luz. Y además de dónde sales, si es que es como demasiado. Pero claro, es esa frontera que hemos dicho antes entre un entorno totalmente realista
Claro. ¿vale? Y ese tipo de cobertizo, ese tal, y el jardín y no sé qué, que de repente adquiere eh, una atmósfera totalmente mágica y totalmente fantástica, ¿no? Esa es la maestría de Spielberg y es lo que se le da fenomenal, porque esa escena es que te metes totalmente y te lo crees, ¿sabes? Y de repente eso, en un jardín de un barrio residencial, pues está ocurriendo algo que es mágico, ¿no? Y que tiene ese encanto, ¿no? Eso lo hace muy bien. Y nuevamente usando el efecto, ¿no? Que es lo de la pelota, ¿no? No vemos Así, a ET tirarla, pero vemos cómo le vuelve la pelota, tal, o sea que es verdad. ujú, Sí, sí, sí. Y es que lo que tú decías es que incluso al nivel al que la mayoría del público ve esta película, bueno, no en vano fue un exitazo y de ahí su popularidad y tal, ujú. pero es que realmente llegas a sentir por este muñeco de goma, o sea, yo había un momento en la película que pensaba, por Dios, o sea, me da igual que se muera cualquier adulto, me da igual, pero que al muñeco de goma este que no le pase nada, Exacto. que Es no que le pase curioso nada. cómo ahora ya que estamos tan acostumbrados, ¿no? A las criaturas creadas digitalmente y tal, y dices, es que Claro, no hace falta algo que sea técnicamente perfecto. Es decir, este muñeco está muy bien, quiero decir, es un animatronic muy bien movido, muy bien hecho, pero es un muñeco, es decir, y no. Pero te transmite mucho más. De hecho, es claro, curioso, claro. en 2002, en el 20º aniversario, estrenaron una edición en la que metieron retoques digitales. Por suerte, Spielberg se arrepintió de ello y ya la ha retirado de circulación. Lo de los walkie-talkies y todo eso, Sí, ¿no? una tonta, quitaron las Sí. armas y pusieron walkie-talkie y tal, pero también en algunas escenas retocaron el rostro de T y para añadirle como, en teoría, más expresividad digitalmente. Y de repente decías: "No, no, es que no me transmite lo mismo, es que no". Es curioso, ¿no? Sí. Yo creo que todavía lo táctil, lo auténtico todavía está en un umbral al que yo creo que lo digital todavía no ha llegado. Y hay criaturas digitales muy bien hechas, pero hay un plus al que todavía no llegan, yo creo. Totalmente de acuerdo. Es que además, bueno, por supuesto, hoy en día, si se hiciera esta película, sería digital, por supuesto, el Completamente, sí. ET, Mm, bueno, y sería digital hasta las puertas que abre. mm. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero es que lo que pasa con estos animatrónicos es decir, si el objetivo es que no te preguntes cómo está hecho, yo me lo pregunto mucho menos con el animatrónico que con el digital. O sea, Exacto. yo al cabo del rato, de hecho, yo no veía. Hombre, al principio, en algún momento quizás sí, pero por lo general se me olvidaba que era un Se te animatrónico. olvida, se te Sí, olvida. Es que, ¿sabes? con el digital estás siempre como: "Uy, ahí me ha cantado, Es no, no me ha ca", como que no. estás siempre hay Es un como una casi, tensión casi, casi, sí. rara ahí. Y Sí, luego sí. otra cosa que es mucho más valiosa para un director, y es, la interacción en el plató. Porque cuando Ah, claro, tú vas a meter una criatura digital, tú a los niños les dices: "Va a estar ahí", y a lo mejor ponen una pelota de tenis o algo así, pero lo que ven es un panel verde, ¿no? Y en esta claro, película los niños interactuaban con ET. claro. Drew Barrymore, que tenía 5 años, Claro, si no llega a tener ahí realmente a ET, claro. claro, ¿no? Y ella realmente veía a ET como un compañero de juegos y lo veía como uno más del rodaje. Y de hecho Spielberg hizo algo que es un poco cruel, ¿vale? Pero sacó algo muy valioso de Drew Barrymore, ¿no? Y está en un making of que es tremendo, que es cuando en la escena en la que ha muerto ET y tiene que llorar la niña y tal, y entonces antes de rodar le está ahí Spielberg comiendo la oreja diciéndole: "Mira, tu amigo tal, ET, tal, se ha muerto, tal, no lo vas a volver a ver", no sé cuánto. Y claro, la niña, se pone a llorar y entonces Spielberg le dice al de la cámara que Que ruede, ¿no? O ruede, claro. sea, es muy cruel, ¿vale? Pero al mismo tiempo te das cuenta de que las interpretaciones de los niños no habrían podido ser iguales si Claro. hubiera sido un elemento digital que se hubieran tenido que imaginar.
Eso es seguro, vamos. Y Pues, bueno, pues por suerte, eso, esta película cayó en aquella época. En esta época, pues habría sido distinta. No sabemos si mejor o peor, pero yo creo que esta película era perfecta para esa época, ¿no? yo aun gustándome mucho cómo está hecho ET y su expresividad, también es un personaje diferente, ¿no? Ujú, Pero yo creo que el Yoda de Star Wars, ujú. creo que tiene una expresividad increíble. O sea, es que yo También, estoy viendo también. ahí a una cara, o sea, es que es increíble. Es que no me pregunto, para mí Mm, es un bicho que está ahí, es que lo puedes ver, incluso los pelitos, mm. todo, es que es Aquí en la película hay un homenaje a Yoda, por cierto. Sale ahí en Halloween, ¿no? Hay un niño ahí es disfrazado. verdad. Sí, bueno, hay varios homenajes a Star Wars, porque también los Sí. juguetes que tiene Mm. Elliot y no sé si podría incluso considerarse un auto homenaje a Tiburón, el tiburón este que tiene Ah, en el acuario, seguro que eso está pensado, sí, sí. seguro. Y No, es que Lucas y Spielberg, pues eso, se van sí. homenajeando, son muy amigos. De hecho, en episodio 3, en la escena en la que Yoda huye y se despide de Chewbacca y de otro Wookiee que hay ahí, se monta en una nave así como también pequeñita, redondita y sale volando, que recuerda mucho a la despedida de E.T., esa escena. Si te das cuenta, John Williams mete unas notitas de E.T., o sea que sí, sí, Qué se bueno. están ahí. Sí, sí. Bueno, y en episodio 1, en el Senado este galáctico, claro, es un plano general en el que hay varias de estas como naves redondas donde hay distintos senadores y hay una de ETs, hay una de sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, aquí el gag es que ve un niño disfrazado de Yoda Mm. pasando y es como si fuera Se va detrás de él, mi casa, mi casa. Que por cierto, ahora que la he visto en inglés por primera vez, yo creo que en Mm, mi vida, claro, me he dado cuenta de que phone home es como llama a mi casa. claro, Claro, telefonear a claro, casa, aquí lo tradujeron mi casa teléfono, telefonea a mi eh, casa, ¿no? Es como claro, es como si eso fuera es, una petición o una orden. claro. E.T. phone home, ET llamar a casa, Claro, sí, lo que exacto. estaba diciendo, sí. Y claro, mi casa teléfono, claro, era como los indios, ¿no? Claro, claro, Como claro. como hablarían los indios, pero bueno. No, pues ya que mencionas esa escena de la muerte de ET, era, fíjate, de las escenas que a mí más se me han quedado grabadas cuando era niño y vi esta película, ¿eh? Ujú, Sobre todo, fíjate, es que hay como combinaciones de cosas que al fin y al cabo es el cine, ¿no? Es una combinación de varias artes, ¿no? mm, Y es la música, la cara de Drew Barrymore y el sonido, incluso el sonido del desfibrilador este que le están mm. aplicando. O sea, lo he visto y me ha venido el recuerdo de la infancia cuando he Totalmente. visto Es eso. muy traumático. Yo en el cine Claro, me acuerdo que también, es decir, lo estás viviendo totalmente. Y esto a la vez, me hace también, reflexionar un poco sobre el estado actual del cine en el que veo mucho, por ejemplo, con la última de Spiderman, yo veo mucha gente que dice, no, es una película para adolescentes, hombre, no sé qué, y justificando que hayan tamizado, que hayan quitado todo rastro de drama, que todo sea simplemente comedia, muy ligero, y con el cine infantil igual. Hay veces que para sí, justificar una película te dicen, bueno, pero es para niños. Coño, se puede hacer una película para niños y hacer una obra maestra. Es claro, que una eso cosa es. no quita la otra. Y esta es una película infantil, pero tiene momentos dramáticos y se habla de un divorcio y se habla de cómo un niño vive el divorcio de sus padres y se habla, de los problemas que tiene la madre y se habla, ¿sabes? Y ves, y el protagonista muere, ¿no? El ET, aunque luego resucite, ¿no? Es decir, no había ese miedo a que en una película infantil le hagas ver a los niños también, aspectos dramáticos. Luego De la te ríes vida, de la vida, mucho. claro. Hay escenas muy divertidas, hay escenas mágicas, quiero decir, pero no hay esa obsesión actual por Sobreproteger, ¿no? sobreproteger y que todo sea muy blanco y muy divertido y muy ligero, porque si no espantamos que luego no es, realmente tampoco es una preocupación por los niños, ojo, es una preocupación por la taquilla, porque ahora hay como una sensación
de que todo tiene que ser muy blanco, muy ligero, muy genérico, ¿sabes? Cualquier atisbo de drama, cualquier atisbo de trascendencia, es que hasta la crítica te dice, "Guau, ¿por qué tienes que, si es una película para niños, es una película adolescente, que sea divertida, que no sé"? Y a mí me parece un estado de cosas lamentable, realmente Sí. lamentable. Estamos yendo a un cine genérico y totalmente descafeinado, no sé, Sí, exacto. Descafeinado es la palabra. totalmente. Tengo aquí una frase de un crítico de Film Affinity en la ficha que me llama la atención, que dice, puede que sea la mejor película Disney que Disney jamás ha hecho. Claro, ¿No? Y y que nunca ya hará, porque tal como están sí. ahora haciendo las cosas, es que nunca la hará. Exacto, va como todo cada vez más a es que aquí se tratan todo eso del divorcio y de cómo reacciona la madre cuando le nombran bueno, y eso de que, dicen abiertamente que su padre se ha ido por ahí con Con una una secretaria, con una sí, secretaria. sí, 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 O sí, sea claro, sí, sí, o no, no, o no, sea, no hay es una cosa que hoy en día, vamos, mm, eso ni en pintura, impensable, impensable, impensable. vamos. Sí, 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 sí. Impensable. Sí, por eso, ya que nombrabas una película actual como es esta Ujú, última de Spider-Man, que es Spider-Man Far From Home, por ujú. por cierto, por si acaso ve alguien el Saliéndome dentro vídeo de muchos dentro de un años. tiempo, por si acaso lo decimos, pero por eso yo elogiaba también una peli reciente, la de Shazam, Ujú, porque siendo también infantil, también veía que había cierto mm, sí, elemento, pues también similar a esto, ¿no? Y mm. traumas familiares, Es que yo recuerdo cuando hablamos de Shazam en el debate que tuvimos, que yo decía que a mí Shazam me había recordado un poco al cine infantil y juvenil de las 80 en ese sentido, que era un cine que no tenía miedo a, bueno, es ligero, es divertida, tiene aventura, tiene comedia, pero no tiene miedo a meterte una trama muy dramática, como es el de la madre que lo abandona y luego cuando la encuentra no le quiere hacer caso y todo esto, o incluso momentos terroríficos, porque eso también lo tenía, y lo has dicho tú muy bien, el principio de ET a un niño le da miedo. Yo me acuerdo que me dio miedo en el cine, el principio de ET. Es decir, hay momentos en los que te asustas. Pero no había miedo a hacer eso. Es decir, a los niños les gusta asustarse también en determinado momento. Es decir, Los cazafantasmas fue un éxito y, imagínate. y- y tiene escenas muy terroríficas, Sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué problema hay ahora? ¿Qué problema hay ahora? Que todo tiene que ser chistes y todo tiene que ser super light y super happy. Por eso mencionaba a Far From Home, porque es que Spider-Man además siempre se ha caracterizado por ser un personaje que combinaba muy bien tramas muy ligeras con otras muy dramáticas, ¿no? Y entonces, sí. quitar todo el drama, pues es quitarle al personaje una parte muy importante, ¿no? Y está pasando en todo el cine, ¿no? Ya superhéroes, no solo Spider-Man, sino en todo el cine yo veo esa tendencia. Sí, 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 es verdad. Que por cierto, ahora que estamos hablando de cine, un poco más actual que esta película y tal, me acaba de venir a la cabeza que, en Toy Story, por lo menos Ujú. en la primera que bueno, que es una película o una saga que también va sobre crecer, ¿no? También, y Sí. y y por lo menos en la primera película, no sé decirte si en todas las de la saga, pero en la primera también se usaba este recurso de que los adultos no tenían cara, prácticamente. Sí, es verdad. Es Efectivamente. es que Spielberg también hablaba de que él recordaba los dibujos animados de la Warner en su infancia, en los que también cuando aparece un personaje humano, normalmente tienes ahí a Bugs Bunny, a Elmer, es decir, Sí, al reparto de los Toons los tienes, ¿no? Pero cuando aparece un personaje humano, antes son los pies, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en la película de Roger Rabbit, en los cortos que de Roger Rabbit respetaron eso, ¿no? Que la mujer esta que aparece que son siempre las piernas, ¿no? No la mujer de Roger Rabbit, sino sí, la que aparece en los cortos, ¿no? O sea que hay un poco de esa especie de mundo infantil, ¿no? En el libro yo me aventuro un poco más
que es algo que no ha dicho el propio Spielberg, pero es como una especie de teoría que tengo ahí un poco medio apuntada, en la que yo creo que él está recreando el entorno de su infancia, ¿no? Porque él reconoce que esta película es un poco autobiográfica, ¿no? Entonces, el hecho de que se vea el rostro de la madre y no se vea el rostro de ningún adulto masculino, yo creo que es un poco reflejar esa infancia suya también, ¿no? A lo mejor a un nivel Que su madre eh, estaba muy presente, consciente. ¿no? Claro, Y claro, sí, y sí, sí. claro. Ujú. Y en cambio, pues él no tenía un referente masculino. Entonces, todos los personajes que aparece, pues el profesor en el colegio, Sí. el policía que viene cuando Elliot se ha escapado, es decir, cada adulto masculino que aparece, pues tiene el rostro cubierto o no se nos muestra, ¿no? Claro, y esto nos lleva a una cuestión que me parece muy interesante también de tratar, y es cómo este personaje de las llaves, ¿no? El que Mm, conocemos por las llaves, que además eh, pues te muestran, bueno, es que es totalmente el villano, o así te lo mm, presentan durante casi toda la película. Vemos incluso cómo tiene las llaves que se la pone, o sea, como cuando se está poniendo el traje antirradiación, mm, vemos para que no tengamos ninguna duda de que es él, y cómo eso desemboca en un pedazo de primer plano del actor, mm. ¿sabes? Sí. Como diciéndote, boom, esto, aquí hay un cambio importante en cómo Mm, vemos a este personaje. Y curiosamente, este personaje que parecía el villano y tal, de repente trata con Elliot de una manera muy curiosa, porque es como si tuviera un cierto entendimiento con él. mm, Y, y no sé, es como una figura, es que no me atrevería a decir paterna tampoco, porque a, a mí me ha recordado un poco, no sé por qué, a ver, igual esto que voy a decir es una chorrada, lo aviso ya, pero ese momento de Indiana Jones y la última cruzada, que está él de joven en el prólogo ujú, y está con este que le da el sombrero, ujú. ¿no? Pues es un poco esta figura como de mayor, o sea, Mm. el cómo está visto ese adulto, ¿no? No, está muy bien ¿Sabes? apuntado lo que dices, porque yo creo que, como bien has dicho, no es una figura paterna, pero yo creo que es como un reflejo adulto del propio Elliot. O sea, que está muy bien apuntado lo que dices porque, digamos que ese personaje, ¿no? De la cazadora y el Claro, sombrero, es verdad. un poco una imagen de lo que va a ser el Indiana joven que vemos, ¿no? De lo que va a llegar a ser. Es verdad. Entonces, yo creo que este es un poco un reflejo adulto de Elliot. No es casualidad que en ese primer plano que le hace Spielberg, que todavía tiene una escafandra de cristal, en el cristal está reflejado Elliot. Entonces ves el rostro de Peter Coyote, pero ves reflejado sobre su rostro al propio Elliot, ¿no? Entonces, lo que le dice el personaje, porque Elliot le está diciendo que no, que este es suyo, que él dice, él vino a mí, y le dice Peter Coyote, él vino a mí también. Y le dice, lo llevo buscando mucho tiempo. Entonces, da como a entender que este personaje tuvo también una experiencia con un extraterrestre de niño, ¿vale? Como que lo da a entender, ¿no? Y entonces es como una especie de reflejo adulto, ¿no? Y un poco también cómo Spielberg se quiere posicionar a sí mismo, ¿no? Spielberg tiene una frase que venías a decir algo así como: "Estoy dispuesto a crecer si me dejan conservar el pasaporte, de la infancia, ¿no? A través de la imaginación, ¿no? ¿Cómo puedo volver a sentirme como un niño? ¿Cómo puedo volver a imaginar?". Y como Sí, claro, para su trabajo de director de cine, pues fíjate, ¿no? Y entonces, yo creo que este personaje es esa especie de puente. Todavía, es decir, no tiene el contacto directo que tiene Elliot con ET, porque él ya es un adulto, ya no tiene ese contacto directo a la imaginación infantil, pero todavía tiene una conexión, está ahí a través de Elliot, ¿no? Tiene esa conexión, ¿no? Y yo creo que además esto se cierra muy bien cuando ET le dice al final, cuando se despide de Elliot y le dice: "Estaré aquí mismo", y hay un gesto que hace que no puede ser casual, porque tú dices: "Estaré aquí mismo",
y la gente que lo entendía como estaré aquí en la Tierra, pero es que ET señala con su dedo y toca la frente de Elliot. Sí, Estaré aquí mismo no es volveré a la Tierra, estaré aquí mismo es estaré en tu cabeza. Es sí. decir, aunque crezcas, tú puedes conservar esa mirada infantil, tú puedes conservar esa imaginación. Y es lo que está diciendo, ¿no? Que es curioso porque esa frase, cuando se estrenó la película, por supuesto, la prensa y la gente la entendió como que Spielberg estaba plantando la semilla de la secuela. Y nada más lejos de la realidad, porque Spielberg, en primer lugar, pensaba que la película no iba a tener un éxito y en segundo lugar, es una película tan personal que nunca se planteó jamás hacer una secuela, por supuesto. Claro. Entonces, claro, la gente pasó por alto ese gesto de ET, es decir, estaría aquí mismo y toca la cabeza de la frente de Elliot, ¿no? Claro, es que para Spielberg yo creo que todo lo que tenía que contar sobre este tema lo ha contado aquí, ¿no? Porque después de esto, bueno, quizá Elliot de adulto, no sé, sería un poco extraño. Sería un po- Él, fíjate que la película cuando se estrenó se convirtió en la más taquillera de la historia y lo fue durante muchísimos años. Creo recordar que hasta Parque Jurásico o de Mira, del propio Spielberg o algún claro, o te iba a hizo decir, seguro que ha sido él mismo el que se, sí. se ha... Pero vamos, que al menos 10 años, estuvo como la película más taquillera de la historia. O sea que fíjate la presión que ejerció Universal Claro, sobre Spielberg para que hiciera una secuela. claro. Pero él tenía clarísimo que de esto no podía hacer secuela. Le da igual, él siempre lo ha dicho, que Indiana Jones para él es un divertimento y que es Mm. un personaje que puede tener 20 aventuras, es decir, que podría haber hecho películas de Indiana Jones una cada 2 años, pero Sí. que ET es una película con una historia totalmente cerrada y totalmente personal, entonces no, él no podía comerciar con eso, claro. También por el planteamiento de Indiana Jones, que era como un serial, ¿no? Mm, Entonces da pie a todas las claro, aventuras que quieras, ¿no? Se puede decir. eso es. Y, jo, es que eh, escuchándote hablar sobre este tema del personaje adulto, este de las Ujú. llaves y Elliot y tal, bueno, de la infancia, de cómo volver a la infancia, de cómo no dejar de ser un niño. Joder, no me extraña que Spielberg tocara el tema de Peter Pan, porque es que está, o sea, estaba a huevo, como quien dice, ¿no? Sí, O sea, es un tema es- fundamental, sí, es casi que da pena que no haya dirigido él una adaptación de Peter Pan, aparte de Hook, que es como una mm. secuela, pero una adaptación de la propia historia, ¿no? De Peter Pan. Él tuvo el No. proyecto él tuvo el proyecto muchos años, pero se le pasó el arroz. Es que, Spielberg, tiene toda esta mirada infantil y todo este tema de la pérdida de la infancia, tal, lo tiene, hasta mediados de los 80. Curiosamente, a mediados de los 80 él, se convierte en padre y notas cómo en su cine ese punto de vista cambia, ¿no? Mm, Y fíjate que en Hook, la idea que hay no es la de un adulto que quiere conservar la infancia, no, la idea de Hook es, la alegría de ser padre, ya, el pensamiento es feliz que verdad, hace que Peter Pan pueda volar es que es padre. Pues la verdad es un Peter Pan adulto que ha tenido hijos, ¿no? Y claro. entonces puede volar, es decir, volar tiene la connotación de la imaginación. Entonces, él puede volar a través de sus hijos, es decir, él recupera la infancia, pero a través de sus hijos, no a través de su imaginación. Entonces, claro, Claro, con lo cual nunca deja de ser un adulto realmente, claro, claro. entonces él estaba en esa película acercándose a Peter Pan de la forma más honesta con lo que él estaba viviendo en ese momento, pero Mm. no era lo adecuado para Peter Pan, yo creo. Hubiera sido mucho mejor que lo hubiera hecho eso en el 83, en el 84, pero en aquel momento ya había cambiado su visión de las cosas. De hecho, tú ves, El Imperio del Sol, que es del 87, y esa sí que es una película sobre la pérdida de la inocencia. El niño, al principio de la película, es un niño y al final de la película tiene mirada de adulto, ¿no? Es decir, ha perdido la inocencia totalmente. Entonces, es muy interesante porque Spielberg no es alguien que simplemente
un poco como a veces le pasa a Tim Burton, ¿no? Como que tiene los temas estos de los marginados y tal de un modo un poco adolescente, ¿no? Que dices, vale, Sí. de joven entiendo que trataras el tema así, pero ahora parece que un poco forzado, ¿no? Ya. Y a lo Ya. mejor lo fuerza él, pensando, oye, soy Tim Burton y toco estos temas, ¿no? Y en cambio Spielberg ha ido evolucionando en la forma de cómo toca los temas según lo que él ha ido viviendo. Entonces, le saldrán mejor o peor las películas, pero yo creo que él es muy honesto en cómo se acerca a los temas. Pero no crees que, o sea, piensas que siempre ha seguido tratando en cierta forma el mismo tema, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, me viene a la mente Atrápame si puedes, por ejemplo, y era una Ujú. película que iba mucho también sobre, pues sobre pues sobre crecer o sobre, bueno, también todos los problemas que tiene con su padre, el protagonista, bueno, con sus padres, el Mm. protagonista, Sí, y esta huida hacia adelante, que al fin y al mm. cabo es de lo que va esa película, Es ¿no? curioso que la menciones porque hay una escena en esa película que es puro Peter Pan, que es la escena en la que él se ha escapado del avión por el retrete y tal, y va a buscar a su madre, y su madre ahora tiene otra familia. Entonces él mira por la ventana y ve a la madre con otros hijos y otra familia. Dice, Peter Pan eh, es un niño que lo pierde su madre y entonces lo recogen las hadas y tal, y hay un momento en el que él quiere volver a casa de su madre, pero mira por la ventana y ve que su madre ya tiene otro hijo y ya lo ha olvidado, ¿no? O sea que ese momento es muy Peter Es Pan. verdad. Es que sí, hay temas que vuelven a salir. Sí, pero en Spielberg fundamentalmente el tema de la familia y sobre todo la separación familiar, ¿no? Como Sí, trauma, en esta película también, en Atrápalo si puedes, sí, cómo la separación de los padres es lo que hace que él salga corriendo, ¿no? Y huya y empiece esta huida hacia adelante, ¿no? Y lo que pasa es que ha ido cambiando, como te digo, el punto de vista, ¿no? En las primeras películas vemos este retrato del niño adulto, del adulto con espíritu de niño, como era Richard Dreyfuss en Encuentros en la tercera fase. sí, Eh, luego, pues la idea de la paternidad entra en juego. Parque Jurásico, por ejemplo, es como el protagonista descubre que al principio de la película, si te acuerdas, no quiere sí, ser va padre sí, y habla de que los niños huelen mal y no sé qué, sí, no lo soporta. y hasta aterroriza a un niño Sí, con una garra de eso es velociraptor, ¿no? Y cómo a lo largo de la película descubre su vocación por proteger a estos niños, ¿no? Y los acaba protegiendo de un velociraptor, que es como darle la vuelta a la escena del principio. Es decir, esta idea de descubrir el gozo de la paternidad está en muchas de sus películas es verdad. del 85 para adelante, digamos, ¿no? Y bueno, pues los temas han ido cambiando, pero al final siempre hay alguna separación traumática, el de Minority Report perdió a su hijo, eh, siempre hay algo de esto, ¿no? Sí, hay otro tema, yo creo que importante en la película, que es el tema de la fe, ¿no? Ahora hablábamos de Peter Pan. En la película hay un momento en el que la madre le lee Peter Pan Ah, sí, 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 a sí, Drew Barrymore. cierto, sí, Y es una escena en la que Campanilla ha muerto. Entonces James Barry, el escritor, les pide a los niños que digan que creen en las hadas y que den palmas, porque cada vez que un niño dice que no cree en las hadas, un hada muere, ¿no? Y entonces sí, para resucitarla, pues tienes que decir que crees en las hadas, ¿no? Entonces vemos cómo el tema de la fe es muy importante en la película, porque ese pasaje de Peter Pan refleja perfectamente la resurrección de ET. Hay muchos críticos y muchos que dicen que ET, resucita por el amor de Elliot. Y no es verdad. No es el amor de Elliot, es la fe. sí, Cuando ET está muerto en esa especie de arcón que lo tienen, ¿no? Y Elliot se está despidiendo de él, lo último que le dice Elliot es yo creeré en ti todos los días de mi vida, le dice. Creeré en ti. mm, Y justo cuando le dice eso y va a salir, de repente empieza a brillar el corazón. Es decir, es la fe de Elliot lo que resucita
a ET, igual que Mm. en las hadas, ¿no? Es decir, la fe infantil, la imaginación, es otra vez lo mismo. Claro que esto también le da incluso pues ciertos tintes religiosos, ¿no? Que están en la película, como hemos dicho, en la imagen esa de ET Claro. resucitado y bueno, incluso el póster, ¿no? Con el dedo de ET tocando el de Elliot, ¿no? Que parece como de lo de la Capilla Sixtina, ¿no? Hay mucho imaginario religioso en la película, ¿no? Sí, Eh, sí. pero Sí, tratado en la clave de las hadas, ¿no? De la imaginación infantil, ¿no? sí, pero es muy curioso lo que tú dices, es decir, no resucita expresamente cuando le dice: "Te quiero", No, resucita cuando le dice: "Creer en ti", ¿no? O sea que yo creer en ti, sí, sí. es muy representativo, esto, sí, sí, sí. Por cierto, me gustaría comentar una escena que no hemos hablado, que es muy divertida, que bueno, yo me he reído, bastante, que es el homenaje este al hombre tranquilo, Ujú. ¿sabes? Cuando está viendo la tele ET y está y esto hace es que es como muy es como muy rápido y es como si te preguntaras si acabas de ver lo que acabas de ver. Sí, Porque ciertamente. es un poco delirante, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, no sé muy bien a santo de qué realmente Bueno, viene esa escena, es pero es que John Ford es uno de los referentes de Steven Spielberg. Él es muy de cine clásico y él es un gran fan de John Ford. Entonces, bueno, es un simple homenaje, pero al mismo tiempo, pues encaja en la escena, ¿no? Y te muestra esa conexión de ET sí. con No, con Elliot. y además cómo está rodado telita, ¿eh? Porque Mm, tenemos, bueno, el plano que intenta simular, bueno, por si alguien no lo tiene claro, estamos hablando de la escena esta que se abre la puerta con el viento ujú, y tal, y entonces, Elliot besa a Olache, que sería la misma, no tengo el dato, pero será la misma con la que se echaba miraditas mm. en clase, supongo. Sí, Y este plano de seguido de las ranas estas que los niños están tirando por la ventana y luego ese plano de los zapatos de la niña mm, y de fondo cómo se lo están llevando a Elliot, ¿no? O sea, sí, es que es como una narración visual perfecto. increíble. Curiosamente, Increíble. había una escena posterior que fue cortada en montaje, de lo poco que se cortó en montaje, de Elliot en el despacho del director, y el director lo hacía Harrison Ford, pero no se le veía la cara, claro. Ah, Como claro. era adulto, entonces escuchabas la voz de Harrison Ford, pero no le veías la cara en ningún momento. Entonces, empezaba a levitar la silla de Elliot porque por no sé qué estaba haciendo ET y tal. Era una escena así también divertida, pero bueno, yo creo que hicieron bien en cortarla porque ya se había mostrado la conexión, ya se había hecho una escena divertida y ese final del beso y de que se lo llevan a él y tal, pues yo creo que cierra perfectamente todo el bloque del colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ya le conocería a Harrison Ford porque ya había hecho, yo creo que la primera, ¿no? De Sí, Indiana Jones. ya habían hecho En busca del arca perdida, sí. Búsqueda de la perdida, sí, sí. Bueno, pues creo que es el momento. Cuéntame, Federico, tu escena favorita, si la tienes Ujú. pensada, y luego te diré la mía. A ver si coincidimos, a ver, o si no. Hay tantísimas, podría no ser original y decirte la bicicleta volando por delante de la luna, porque es claro, es mítico y puede que sea mi escena favorita o la despedida, pero bueno, por quedarme con alguna que sea a lo mejor un poquito, menos conocida o pues, me quedaría con ese momento de, Elliot, eh, viendo cómo los columpios se mueven porque acaba de pasar ET, él todavía no lo ha visto, todavía no lo conoce, ¿no? Sí, Y entonces, se queda mirando él, hacia el infinito con cara ilusionada, porque me parece, nuevamente, como en toda la película, esta escena funciona bien a nivel, digamos, superficial como narración, porque lo que te está contando es eso, que se ha dado cuenta de que ha estado ahí y tal, pero al mismo tiempo tiene un nivel simbólico, esos columpios que también son como un símbolo de la infancia, sí, moviéndose, ¿no?
y esa mirada llena de ilusión infantil de Elliot, con los columpios moviéndose al lado, yo creo que está cargada de simbolismo. Entonces me parece que esta escena también condensa muy bien esto que me gusta tanto de la película, de que funciona a niveles distintos. Sí, sí, sí. La verdad es que esa escena es muy buena, sí, sí. Que además también tiene paralelismo con la que ya has comentado de la cocina, ¿no? Que está fregando los platos y Sí, también echa sí. esta mirada hacia. Exacto, es en la de la cocina, digamos, que es como un ruego, es decir, él está en un momento bajo y es como una especie de ruego, y en esta es ya de ilusión, porque ya sabe que hay alguien ahí, ¿no? Claro, Y es una mirada claro. ilusionada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo no voy a ser original. No, a ver, me quedo con la bicicleta volando, pero no con la de la luna, sino con la otra, con la de después. Ujú, Pero porque, pero te voy a decir por qué, porque montan ahí la pandilla en un momento y se van con las bicis, es el momento de los Goonies, ahí total, ¿no? El ujú, momento de pandilla de los 80, no sé, es que ujú. eh, en esa época, que Stranger Things es un homenaje, ¿no? La serie es un homenaje absoluto Totalmente. a Es todo esto. que es que la primera temporada de Stranger Things es prácticamente ET, si uno lo piensa. ¿Verdad? Si consideramos que Eleven es Es, como ET, es el que la tiene escondida el niño en su casa, solo la conoce el tal, no lo saben los padres, la llevan en bicicleta por ahí, es decir, es es verdad. puro ET la película, la serie, la primera temporada al menos es Sí, 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 totalmente. Es verdad. Pues no había caído, fíjate, mm, pero es verdad. Y no, pero me quedo con ese momento en el que salen volando delante de los coches de policía, pero por lo que supone de triunfo de lo mágico sobre lo real, ¿no? O sea, porque sí que hemos visto hasta ese momento muchos, bueno, si se quiere usar la analogía cristiana, pues milagros de ET, ujú, ¿no? O sea, o estos elementos fantásticos como cuando mueve los objetos o le cura. Bueno, que eso es Jesucristo total, ¿eh? Cuando claro, le cura tocándole, vamos, eso sin es. duda, sin duda. Sí, sí. Pero, pero es como si la mayoría de las veces queda restringido a ese mundo infantil, porque, o por ejemplo, en la escena famosa de aquí de la camiseta, Ujú, con la luna, está él solo con ET prácticamente cuando hacen mm, este vuelo nocturno. sí. Pero aquí el hecho de salir volando delante de todos los adultos, para mí es como el triunfo, es como la salida del armario ya absoluta del mundo fantástico, infantil Mm. y mágico sobre este mundo de adultos que van ahí con sus Violentos. linternas, Sí. sí, con sus linternas ahí, con sus armas, con sus Mm, camionetas, ¿no? Y es como si la imaginación infantil, digamos, se plasmara en algo tan real como que los adultos en sí mm. mismos están viendo así y girándose de Sí, cómo sí. están volando, ¿no? Es totalmente la plasmación, el clímax en ese sentido. Sí, es el momento exhilarante, es el clímax casi. De hecho, toda la parte final, creo que son los últimos como 10, 15 minutos, que hay música constantemente de John Williams maravillosa. Es decir, la suite esta final le gustó tanto a Spielberg que normalmente, claro, cuando se hace la música luego tienes que ajustarla según cómo sea el montaje. Y Spielberg le dijo a John Williams, no toques ni una nota, no toques ni una nota. Voy a adecuar el montaje a Ya tu nos música. adaptamos nosotros, ¿no? A ti. Así que el montaje de toda la parte final está ajustado a la música de John Williams. Qué bueno. Y es un acierto, porque es que la música te va llevando, ¿no? Es la que conduce toda esa parte final y es glorioso todo. Exacto. La parte final con la despedida de los hermanos, Mm, lógicamente tiene la despedida de Elliot aparte porque es especial. mm. Y luego, bueno, ya por acabar, el plano de Elliot final, Sí. pues, y con el Chan, ese final de John Williams Mm, que corta negros, eso ya mm. es apoteósico, Que vamos. es otra mirada de Elliot Claro, hacia el espacio, pero ya es un Elliot ya que no está triste, como en la escena de los platos, ¿no? Es un Elliot
que está sanado, ¿no? Que el contacto con ET le ha curado, ¿no? De esa tristeza y le ha dado confianza, ¿no? O sea que Qué bueno. es eso lo que está contando. Buah, sí, sí. Bueno, la verdad es que se ha convertido ET ahora mismo no sé si mi favorita de Spielberg también, pero si no, casi, ¿eh? Vamos. Sí, Yo sí. ya te digo, cuanto más veo su filmografía y tal, yo más convencido estoy de que es su gran obra y que seguramente, claro, fíjate que no le dieron el Oscar hasta la lista de Schindler y Claro, por luego un también tema por Salvar al importante. Soldado Ryan. Pero yo te digo una cosa, yo vi Salvar al Soldado Ryan, es decir, es una película fantásticamente dirigida, pero yo he visto otras películas como Salvar al Soldado Ryan, ¿sabes? Sin embargo, yo creo que con ET hizo algo tan único, tan especial, tan personal, que esa es la película que tendrían que haber premiado y esa es la película por la que se le debería recordar. De hecho, ese año en los Oscars estuvo nominada ET a película y director y tal, pero ganó Gandhi, que es la típica película que premian en los Oscars de una Un biografía tema importante de de nuevo. un Bueno, hombre y tal, y luego dices, bueno, pues esta Gandhi, bueno, está bien, pero a los 5 años no mucha gente se acordaba de Gandhi. Y hoy claro. en día, pues, bueno, De es hecho, una yo no la he película. visto, por ejemplo. Es que es la típica película de estos biopics. Sí, que se recuerda es muy Y famosa ese año y luego ya no, sí, ¿no? y hoy en día, si la ves en una pantalla grande con las vistas que tiene y tal, pues vale, pero que no te aporta nada, no es una película que vaya a marcar la historia del cine de ninguna manera, y en cambio T, pues sigue siendo un clásico. Y mira, antes de acabar, que Mm, parece que no cerramos nunca, pero es que me parece muy interesante, y quería hacerte una pregunta, sobre Spielberg, ahora que estamos hablando mm, de todo esto, y es, ¿qué opinas de? Porque yo me acuerdo que sobre todo en esta primera etapa que estamos comentando de su filmografía, habían como muchas críticas que siempre le han dicho que es como muy sentimental, mm, demasiado sentimentaloide, como que va a la lágrima fácil, ¿no? Es como la gran crítica que se le hacía. Yo creo que más en esa época, más que después, porque mm, después quizá con todos estos... Schindler, Salvador Ryan, es como que ya se ha ganado la mm, etiqueta de que es un... Pues, es que a mí me da mucha rabia, ¿eh? Todo esto de que sea el tema que trata una película, casi mm, el que te dé la condecoración, más que pero bueno, mm. ¿qué contestarías a, a esas Bueno, críticas pues que... que obviamente yo creo que sus películas no son manipuladoras para lograr la emoción. Yo creo que son películas que logran la emoción. Yo creo Claro, que ET no es una película que busque la lágrima fácil, es que es una película que consigue la lágrima de un modo fácil, porque es muy emocionante. Es que es claro, muy distinto, es muy claro. distinto. Yo creo que la lágrima fácil es muy costosa porque es muy forzada. Aunque se diga lágrima fácil, es No es muy fácil, forzada, ¿sabes? Es decir, porque el público lo nota, pones aquí un perrito al que matan, no sé qué tal, pero cuando tú estás contando una historia como esta desde lo más profundo de tu corazón y te sale con emoción y la gente se emociona. En el libro cuento una historia que demuestra el poder visual de la narración de Spielberg y de esa emoción, que es que lo contaba un crítico que recibió a un niño, no sé si de la India, de un país que no sabía nada de inglés. Y se lo llevó al cine a ver ET, no sabía qué hacer con él, y se lo llevó al cine a ver ET, que claro, de los diálogos no se enteró nada, pero dice que encendieron las luces y el niño tenía el rostro lleno de lágrimas. Es decir, es que la película transmite y por el poder de la historia, el poder de la narración de Spielberg y ya está. Spielberg es que a lo mejor por lo que la gente lo dice, lo del ser sentimental, es porque su estilo de narración es muy potente. Él da mucha potencia a lo visual, entonces, a lo mejor hay gente que piensa que eso es forzar las cosas, pero yo creo que no. Yo creo que es que lo cuenta así todo, lo triste, lo alegre, lo claro. mágico, todo. Yo creo que cuando es forzado es cuando tú ves los entresijos del guión
en cuanto a que está todo montado para que haya cuantas más tragedias mejor, ¿no? O algo así, como para decir, pues lo que tú dices, pues ahora se va a morir el perrito, pues ahora no sé qué, ¿no? Pues que ya casi te lo tomas a guasa, ¿no? Pues a ver qué más puede pasar. Sí, Pero claro. aquí, o por lo menos en esta película, no sé, todo tiene una lógica, no sé, no veo que haya nada forzosamente trágico, ni mucho menos, pero bueno. No, 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 la muerte de ET tiene que ocurrir y tiene que morir y resucitar. Nuevamente, es una figura cristológica, claro, pues tiene que morir y resucitar y se hace de un modo totalmente natural, ¿no? O sea que bueno, Claro. quien quiera ver que es sentimental, bueno, Ta- yo no lo veo. También es un poco el punto este de los guiones, ¿no? El punto bajo, ¿no? Un punto bajo antes Mm, el anticlímax, sí. perfecto. ¿No? Mm. Bueno, pues nada, vuelvo a recomendar el libro El cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos. Lo recomiendo muchísimo. Un libro, además, súper ameno, además de interesante. Ya habéis oído a Federico hablar sobre Spielberg y, bueno, sobre ET, pero aquí hablas de Always, ¿no? De Tiburón, De las más recientes también, Minority Report, La Guerra de los Mundos, sí. Así que nada, una recomendación para los suscriptores del canal. Y nada, muchas gracias Federico por participar. Nada, gracias a ti, ha sido un placer. Pues nada chicos, dadle like al vídeo si os gusta, suscribiros, compartidlo y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.